Les decíamos, el Gobierno Nacional dio recién una conferencia a través de los distintos ministros y áreas de salud, encabezadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para tener en cuenta cuánto dinero se va a destinar para el diagnóstico y también para saber qué medidas preventivas debemos tener con los adultos mayores, porque justamente el coronavirus puede afectar más a este tipo de área en la sociedad. Para hablar del tema estamos con el doctor Carlos Pressman y allí está Julieta Pelayo para presentarlo y bueno, hablar un poco de ellos. ¿Cómo estás? Hola Silvia, buenas noches. Así es, estamos con Carlos Pressman. El Gobierno Nacional anunció 1.700 millones de pesos para justamente equipar a los hospitales y a los laboratorios y anunció también algunas medidas o recomendaciones para la población de riesgo, que es una de ellas las que exceden los 65 años de edad. Y Carlos, le vamos a preguntar, doctor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Julieta? ¿Por qué esta población se le llama de riesgo? ¿Qué pasa con las personas de más de 65 años? Bueno, hay una convención internacional que define como adulto mayor aquel que supera los 65 años de edad. Y se lo considera una población frágil o más vulnerable porque en la evolución de la epidemia del coronavirus, aquellos pacientes adultos mayores han tenido peor evolución y clínica con mayor mortalidad que, por ejemplo, los niños, los recién nacidos. Entonces nos ponen alerta a la sociedad cordobesa estas nuevas disposiciones del Ministerio de Salud con la figura del presidente, con recomendaciones específicas para los adultos mayores, o sea, para los mayores de 65 años, que serían básicamente tres. Primero, evitar las convocatorias de los centros de jubilados, las participaciones sociales que hacen habitualmente los adultos mayores. Segundo, evitar viajar o trasladarse, sobre todo a las zonas donde hay circulación del virus. Y la tercera, que también es igualmente importante, la semana que viene va a estar la vacuna para la influenza, o sea, para la gripe. Y la vacunación temprana también es una de las recomendaciones que han dado para prevenir en una situación absolutamente excepcional e histórica, diría, que es el aislamiento de los adultos mayores del entorno, porque son el grupo más vulnerable, más frágil. Doctor, sucede que, bueno, todavía hace calor en nuestra ciudad, pero prontito quizás llegan un poco las temperaturas más bajas, temperaturas que hacen más efectivo al virus. ¿Qué pasa con los jubilados, por ejemplo, que tienen que hacer las colas en los bancos, estar mucho tiempo parados o con gente a su alrededor? ¿Qué se les puede recomendar? Bueno, esa es la ventaja que tenemos, es la temperatura. Hace realmente mucho calor y parece que va a seguir por lo menos una semana más, pero una vez que cambie el clima, realmente la exposición a los virus respiratorios se va a exagerar. Y bueno, la recomendación, que es lo más llamativo de la sugerencia hecha a nivel nacional, es el aislamiento, digamos, ¿no? Evitar tomar contactos con grupos masivos de la población, pero en especial en los adultos mayores. E incluso, si viene un nieto o un hijo que estuvo en estos países donde hay circulación del virus, esperar 14 días para visitarlo, digamos, ¿no? Son situaciones de excepción, y que la excepción mayúscula es la situación de Italia, ¿no? En Italia hay 60 millones de personas en cuarentena, ¿no? Esto comentaban ahí del fútbol. Yo creo que lo más importante es no entrar en una cuestión de pánico, cuidarlos como habitualmente cuidamos a los adultos mayores, seguirlos incluyendo en las perspectivas de la prevención y sugerirle, además de evitar los contactos masivos, el lavado frecuente de manos. Es sumamente eficaz y útil el lavado frecuente de manos para evitar el contagio de manera preventiva, porque todavía el coronavirus no está en circulación en la Argentina. Bueno, y a esto también se le suma que los trámites que se pueden hacer digitalmente, como hoy en día la mayoría, bueno, puedan también esta población de riesgo, mayores de 65 años, hacer los trámites pidiéndole a un nieto, a un hijo que los realice por computadora si ellos no pueden o no saben. Silvia, te escucha el doctor para que puedas también consultarle. Doctor Pressman, Hola, Silvia, realmente un gusto noches, poder ¿qué tal? hablar con usted. Sobre todo porque usted puede llevarle mucha tranquilidad
está permanentemente en contacto con los abuelos. El doctor Pedro Kahn, el infectólogo, dijo en la conferencia de prensa que se debe tener en cuenta no asistir tanto a los geriátricos principalmente para evitar este tipo de contagio. Pero ¿qué pasa con los abuelos que viven en los hogares con mucha familia? Yo creo que hay una responsabilidad institucional, digamos, los hogares de adultos mayores ya tienen toda una política sanitaria para la prevención del contagio de las enfermedades transmisibles, sobre todo las patologías respiratorias. Yo creo que hay que seguir visitando a los familiares que viven en los hogares de adultos mayores. ¿Quién no debiera visitarlos? Aquel que estuvo en los países donde está circulando el virus. Porque si bien el aislamiento evita el contagio y la circulación del virus, también el aislamiento tiene una repercusión afectiva, que no hay que confundir aislamiento preventivo con abandono, digamos. Entonces, yo creo que el hijo o la hija o el nieto que habitualmente frecuenta el hogar de adultos mayores debe mantener y más, aumentar las visitas en términos de cuidado y de asistencia. Lo que hay que tener cuidado es con aquellos familiares que han pasado por países donde el virus sí está circulando. Aún asintomáticos, ¿no? Doctor, ¿se puede frenar este tipo de enfermedades respiratorias? Hay un prestigioso epidemiólogo que decía que las patologías víricas que viajan por las vías respiratorias es como querer frenar el aire, digamos, es verdaderamente complejo y se toman medidas que son antipáticas en términos sociales, pero que han demostrado eficacia, como sucedió en China o ahora en Italia. En China, cuando se restringió la circulación de la gente, no circula el virus y está cayendo la curva epidémica.